Ante todo, muchas gracias por aceptar esta conversación en esta manera irregular en que hoy nos comunicamos los seres humanos, pero más vale esto que nada, como dicen. Yo quisiera que habláramos hoy de lo que ha significado la ganadería en la historia de este país. Mucho se habla de la ganadería, poco se conoce de la ganadería. Y lo que se conoce tiende a ser una visión muy incompleta, no que no sea cierta, sino que no muestra la totalidad de la realidad de la ganadería. Y esto me lleva a hacerte la primera pregunta. Vos sos un académico formado norteamericano, doctor de la Universidad de Berkeley, California. ¿Por qué has cogido el tema de la ganadería como lo has cogido? Antes de todo, quiero agradecerte por la invitación. Me parece un tema interesantísimo para conversar hoy. Yo tengo que confesar que vengo de una familia bastante urbana. No tengo vínculos con el campo, con la ganadería, pero yo llegué aquí buscando un tema para la tesis doctoral y leyendo la historia de Colombia. Lo que me di cuenta es que la ganadería era fundamental para el desarrollo del país, pero que, como acabo de decir, muy poco se conocía sobre el tema en términos concretos. Se decía mucho sobre la ganadería, pero sin bases empíricos buenos. Y mucho de lo que solía contar que la ganadería era la causa de todos los problemas en el país, me sonó como un poco exagerado. Entonces, Sí. Pues, la pulga que me picó era, yo creo que tratar de entender la historia del país a través de la ganadería. Porque Perfecto. en parte es la parte con muchos problemas, pero también era la forma en que se consolidó en gran parte el desarrollo económico, cultural, social, de muchos elementos en la historia de Colombia. También combina varios elementos que a mí me interesaban. Uno era la historia agraria. Yo creo que es muy difícil entender la historia, como esta transición de un mundo precapitalista hacia un mundo capitalista, sin entender la historia del campo. Y la otra cosa que me interesaba mucho era la historia ambiental. Y pues la ganadería combinaba como esta historia social, económico, político con la historia ambiental, en la cual yo podría tratar de interpretar y yo creo que como cambiar de alguna forma la manera en que conocemos pues, la historia del campo. Yo creo que hay un elemento además, y con tu formación de geógrafo y de historiador, es el papel de la ganadería en lo que ha sido la ocupación del territorio colombiano, la relación entre la ganadería, las diferentes regiones, la ganadería y la ampliación de la frontera agrícola colombiana. Habida cuenta que este es un país que todavía tiene frontera agrícola abierta, lo cual causa toda una serie de situaciones muy complejas, y en ese proceso la ganadería también ha sido un actor importante, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte? Y ahí campesinos, territorio, ganaderos, ¿cómo juega todo eso? Porque esa es como la parte que le muestran generalmente de la ganadería, y es la visión de la ganadería básicamente como generadora de violencia, generadora de expropiación de tierras campesinas, devastadora de los recursos naturales. Esa es como la visión que se tiene, y es parte de la verdad, pero no es la verdad completa de la ganadería, ¿no? Sí. Pues si uno piensa en la historia de Colombia, desde la colonia, ha sido un territorio con poquita gente y mucho espacio. Sí. Entonces, una de las formas más fáciles de aprovechar esta relación es a través de los animales y sobre todo el ganado. Porque el ganado ocupa territorio, pero también el ganado no es simplemente una forma de controlar territorio, aunque puede funcionar así. También es, en términos económicos, como una forma eficiente
de aprovechar el espacio y el hecho que el animal se cuida, pues no por sí solo, pero va y come, bebe, camina hacia el mercado. Muchos de los límites o los limitantes de la producción agrícola, sobre todo en zonas fronterizas, donde los mercados eran muy distantes y costosísimos para mandar la producción, pues el ganado era la solución para mucho de esto. Además, en términos ambientales, la ganadería es una forma mucho menos riesgosa de producir en el campo. Entonces, cuando uno piensa en la forma paulatinamente que se extendió la población en diferentes territorios, como la primera ola, pues no siempre, porque va a la mano con colonizadores campesinos, pero esto va a la mano con ganaderos también. Y los campesinos muchas veces también eran ganaderos pequeños. Entonces, en parte, como esta división que hay en la mitología colombiana, de que los ganaderos son grandes y los campesinos solamente labran la tierra, pues en muchos casos no es tan cierto como esta división tan tajante. Cuando uno mira los datos sobre como la distribución del hato nacional en términos del tamaño, lo que se nota es que hay una gran concentración en pues, fincas grandes. No me acuerdo exactamente los datos, pero pues uno podría decir, pues no sé, no me acuerdo actualmente. Pero el hecho que el ganado demora varios años en crecer, ¿no? Hay un papel importante que está subestimado en estas cifras, que es una especie de foto digamos, de la tenencia sobre el ganado en un momento dado. Es que los ganaderos pequeños muchas veces, o los campesinos, son los criadores de ganado que lo van comprando los ganaderos grandes. Entonces, en términos de su importancia en todo el mercado, digamos, ganadero, pues tiene un peso mucho más importante que muchas veces se da cuenta. Y esto es importante para campesinos en muchos sentidos variados, en términos de ahorros, en términos de una manera de aprovechar tierras que no pueden cultivar de manera directa. El ganado hace el trabajo. Es un seguro, es una fuente de alimentos importante y proteína que lo cual pues, no tiene tanto exceso. Entonces, en muchos factores, como el ganado ha sido fundamental, no solamente para, digamos, el país en términos, o los que van consumiendo la carne, sino en economías campesinas. Sí, yo creo que ahí estás tocando un punto que normalmente no se aprecia cuando se habla de la ganadería, porque hay, como tú decías, la idea de que la ganadería son solamente grandes ganaderos, gordos, muy primitivos, muy tradicionales, muy poco dignificados, y resulta que detrás de esos ganaderos gordos hay infinidad de pequeños ganaderos que son básicamente los que manejan la cría. La cría en Colombia es básicamente una actividad de pequeños y medianos productores. Yo creo que eso se olvida mucho. Yo suelo decir en mis clases que los dos factores, las dos actividades generadoras de unas bases de clase media rural en Colombia fueron la caficultura y paradójicamente la ganadería, ¿sí? Si uno mira las cifras de ganaderos con hatos de menos de 100, 120 cabezas, que es un hato medio, ahí tiene usted el 75-80% de los ganaderos de Colombia. O sea que esto es una actividad que tiene un sustento en una clase media y una clase campesina ganadera importante. No es gratuito que muchos de los proyectos productivos que salen ahora con todo este proceso de los acuerdos de La Habana son proyectos ganaderos presentados por campesinos. Que uno diría, a ver, ¿cómo así? Si el campesino ve en la ganadería el gran enemigo, también están viendo en la ganadería la gran posibilidad, o por lo menos una posibilidad cierta, por las razones que tú anotabas ahora. Además, el ganado es el único producto que se desplaza él solo hacia el mercado.
Es decir, el problema de vías, que es gravísimo en Colombia, de alguna manera la ganadería lo resuelve porque es un producto que se autotransporta, ¿sí? Es un producto que no requiere la riqueza e infraestructura que necesita la agricultura para poder salir al mercado. Entonces, esto permite que pueda operar en zonas muy marginales, que si no fuera por ello no tendrían prácticamente ninguna capacidad de vincularse a la actividad económica general. Y yo creo que esto es muy importante y que no se tiene en cuenta. Pero Chom, ¿tú crees que mucha de la tierra en ganadería hoy podría tener un uso agrícola? Tú, en lo que has estudiado, has visto que procesos agrarios no se puedan desarrollar porque la ganadería como que está allí atravesada y no deja que esa tierra pase a usos agrícolas. O cuando empieza a haber una vocación, un potencial agrícola claro para esa tierra, empieza a darse todo un proceso de transformación en el uso de la tierra. ¿Tú cómo ves esa relación desarrollo agrícola, presencia ganadera? Pues yo no voy a hablar de la actualidad porque en verdad yo soy más historiador que conocedor de temas actuales. Pero cuando uno mira la historia, digamos, mediados del siglo XX, había en este momento pues una gran preocupación por el costo de la comida en un proceso de industrialización. Entonces habría que buscar aumentar la producción y mejorar la productividad. Y a raíz de eso pues había como los intereses en una reforma agraria, en parte porque muchos creían que los ganaderos, porque la gran parte de la tierra en este momento era en pasto, hasta como 80% de la tierra agrícola o agropecuaria en Colombia era en pastos. Entonces, digamos, una proporción no tan provechoso si el país quería producir más comida. Sí. Pero, y en esto, pues, tenía mucha razón. Había ganaderos y terratenientes que no aprovechaban de una manera eficiente sus terrenos. Pero parte del problema era que hasta empezó a aumentar la productividad agrícola, para muchos ganaderos, pues no había un incentivo muy grande de pasar de criar ganado a producir alimentos en sus propiedades. Llegó en la década de los 40 los gringos que quisieran convencer a unos ganaderos de la costa de producir arroz para la exportación, para apoyar los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y no lograron convencerlos, en parte porque los ganaderos decían, pues, gano bien con el ganado, pues, ¿qué interés tengo yo en cambiar lo que estoy produciendo en términos del arroz? Porque las ganancias, pues, no eran tan jaladoras para hacer el cambio. Era solamente en la década de los 50 cuando hubo un aumento importante del uso de tractores, de un aumento de productividad, que uno sí empiezan a ver en este momento un traspaso desde de tierras ganaderas hacia la producción agrícola. Pues el valle es un caso importante. Sí. La producción de algodón en la costa fue como este momento en el cual ya jalado por unos precios buenos, empezaron a cambiar de utilizar la tierra. Entonces, no es una relación, digamos, súper, pero no es derecho, no es la palabra correcta, porque a pesar de que habían buenos precios, no todos los ganaderos o terratenientes hicieron el cambio. Unos pues estaban ganando bien, entonces, porque emboletarse con un cambio con la producción agrícola, que es mucho más complicado, los riesgos aumentan, pues prefieren ganar menos y estar tranquilos, en parte porque tienen intereses en otras actividades. Pero esto era el momento en el cual ya por razones económicas podrían pensar en hacer el cambio. Antes era muy difícil. Yo creo que hoy en día es lo mismo.
pues uno mira la palma, pues finalmente hay algo que está reemplazando, ¿no? El potreros, ¿no? Es mucho más provechoso cultivar palma que tener vacas. Entonces yo creo que hay mucho más, digamos, racionalidad económica detrás de las formas de producir en el campo de lo que generalmente se cree. Yo creo que mucho es cuestiones de estatus, poder político, y esto hace parte de una historia, pero detrás de eso hay una racionalidad económica muy fuerte que determina en gran parte lo que se produce y quién lo está produciendo. Me parece clarísimo lo que estás planteando y yo creo que nos estaría indicando algo que lo acabas de decir. Detrás de las decisiones en general, como toda regla admite 1000 excepciones, de las decisiones en general en la ganadería, no es tanto por elementos de poder, de control que existe, sino por temas de pura y llana rentabilidad, ¿cierto? Es decir, no se logra generar una actividad lo suficientemente atractiva en sus posibilidades económicas como para que yo abandone una actividad que me da seguridad, que yo sé manejar, como es la ganadería. Y eso está muy ligado a lo que estás anotando, y yo de pronto insistiría en un punto, y es el tema de los desarrollos tecnológicos. ¿Y qué pasa en los años 50? Empieza a entrar una tecnología de mecanización, una tecnología de insumos, de nuevas semillas, que hacen que esa actividad agrícola definitivamente empiece a ser económicamente más atractiva para el dueño de la tierra que simplemente seguir siendo ganadero. Pero no es solamente porque aparezca la agricultura, la ganadería va a ceder. Tiene que ser una agricultura que atraiga la decisión de invertir en ella por una rentabilidad lograda, más todo el tema de los nuevos mercados. Y uno ve que cuando van apareciendo nuevos productos, aunque sean nuevas posibilidades de uso económico del suelo, la ganadería empieza a cederle el espacio a esas expectativas de nueva agricultura. Un poco lo que hemos vivido en los llanos, que pasamos de ganadería de sabanas extensivas que vienen así desde el periodo colonial y empezaron a valorizarse las tierras cuando empezó a aparecer alternativas productivas más atractivas que la ganadería extensiva. Entonces yo creo que juega tecnología, posibilidades de mercado, rentabilidades, y eso hace que en un momento dado estos bienes den ese salto. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es una historia, pues en muchas regiones esto ha sido pues, la forma que se ha desarrollado en los usos variados de la tierra, que la ganadería era mucho más cercana a las ciudades, pero se fue desplazando con la llegada de otras actividades mucho más rentables. Pero también han sucedido en términos históricos el proceso opuesto, el fracaso de ciertos productos. Cede el espacio otra vez yo creo que la actividad como más estable, no más productiva, pero más estable, que ha tenido la historia de Colombia, incluso de pronto más que el café, que ha sido la ganadería. Entonces hay muchos casos. El auge en los mediados del siglo XIX de la producción de añil, de tabaco, en la Magdalena Medio, pues cuando se fracasaron estos mercados, pues pasaron a tener vacas. Hay un geógrafo de la Universidad de los Andes y de Syracuse que estudió un proyecto de la reforma agraria en el Atlántico. Entonces, inicialmente les fue muy bien a los campesinos, pero yo creo que estaban produciendo tomates, pero el mercado de tomates se desplomó. Entonces, ¿qué podrían hacer? Pues tener unas vacas. Entonces, pues no es una mejoría, pero es como una actividad muy estable. Y cuando uno mira como zonas fronterizas, muchas veces la queja del falta de mercados es un
incentivo muy fuerte para diversificar su producción para estos campesinos o otros y depender mucho de vacas. Entonces estaba leyendo últimamente sobre la Amazonía brasileña y los productores pequeños, todos están metidos con ganado. Es una actividad que es transversal, en gran parte por la estabilidad que les da y la forma que les permite aprovechar pues, mano de obra, pues no tiene tanto mano de obra en la familia, porque el ganado se cuida más o menos así solo, pero no requiere tanto mano de obra. Entonces, hay esta parte, vuelvo como a la racionalidad económica, que no es solamente por razones porque es más productiva, pero tienen otros elementos beneficiosos para los que los cuidan. Yo creo que lo que tú acabas... Perdón, Sean, sigue tranquilo. No, yo creo que en parte como la lógica de parte de ganaderos también es que como no, en términos comparativos, es mucho más difícil tener una finca agrícola. Además que hasta que se mecanizó la agricultura no había ninguna economía de escala en la producción agrícola. Entonces, para muchos, digamos, ganaderos, ser solamente un ganadero no era tan rentable, pero era una forma donde uno podría invertir, digamos, capital y seguir trabajando en la ciudad, porque uno sí se podría manejar la finca a distancia, que era mucho más difícil en términos de producción agrícola. Entonces, esta forma de diversificar la producción, que ha sido una parte central a la lógica empresarial en Colombia o en otros países del mundo en vías de desarrollo. La manera en que invertir en tierras era una forma de evitar la presión de la inflación, porque mantenía el valor, no iba a perder. La forma que el ganado era una forma de capital, que si uno lo necesitaba, lo podrían vender y tener acceso al capital. Entonces era muy útil como tener vacas. Y hasta mediados del siglo XX, la gran mayoría del capital que existía en el país estaba invertido en ganado. En parte porque en un país que no había desarrollado en términos industriales de una manera importante hasta mediados del siglo XX, pues ¿dónde más iban a invertir uno? Pues no había muchas opciones. Entonces era como la actividad como, no sé cómo decir eso, como default, como básica para muchas personas en muchas regiones. Sí, claro. No, es que yo creo que ahí estás tocando otro punto que es muy importante y yo lo dividiría como en dos partes. Una, que siempre que ha habido un fracaso, un agotamiento de un proyecto agrícola en regiones determinadas, la ganadería vuelve y ocupa ese espacio y garantiza que se mantenga allí una actividad económica, puede que no de la misma intensidad de lo que se tenía con la agricultura. El tabaco en Ambalema, en el Tolima, se agota y lo que quedan son pastizales, ¿sí? El algodón en el Valle del Sinú se agota y regresa el pasto. En el Cesar lo mismo. El sur del Atlántico, que ponías el ejemplo con los campesinos y el cultivo de tomate. Es decir, la ganadería tiene una capacidad de mantener una actividad económica, aunque sea muy moderada, aún en condiciones muy adversas, y juega ese papel con la actividad agrícola. Avanza la actividad agrícola, retrocede la ganadera, retrocede la actividad agrícola, reaparece, digamos, la ganadería. Porque la ganadería tiene una cosa y es que es una inversión de baja rentabilidad, pero de alta seguridad. Y en un país como Colombia, en ciertas épocas, sobre todo ese componente de seguridad es muy, muy importante. Además, que salvo excepciones, la tierra se va valorizando. Entonces usted tiene una preservación de liquidez y tiene un incremento patrimonial en la mayoría de los casos, lo cual vuelve la actividad ganadera una actividad que tiene un sentido y una racionalidad económica
y que puede verse como jugando muy complementariamente con los desarrollos agrícolas. Yo creo que hay que mirar agricultura y ganadería ahí como en un contrapunteo histórico, ¿no? Sí, y cuando uno mira como las zonas fronterizas, mi esposa estuvo en la Macarena después de que se graduó de la universidad, trabajó en una escuelita en esta zona, que esto fue como finales de los 80 y era una zona de una colonización reciente. Ella conoció como los colonos que llegaron a esta zona y había empezado y enseñaba a los hijos de esos colonos que nacieron allá. Y llegaron, ella dice, muy, muy pobres, con un machete y casi nada más. Entonces empezaron a descuadrar la selva, no construir sus casas, cultivar, pero en una zona muy, muy, muy pobre. Hoy en día, pues sigue siendo una zona como de frontera, que ha cambiado mucho, pero lo que le impresionó mucho al volverse hace poquito es la forma que se apegó la ganadería por todas partes. Como la gente es como la forma que se acumula a través del ganado. Y aunque inicialmente pues no lo tienen y son muy pobres, es en gran parte como la forma de ahorrar de muchas zonas, que también es parte del problema ambiental, porque como el ganado es tan útil, es multipropósito, en términos, digamos, económicos, es tan estable relativamente, camina hacia el mercado, funciona en zonas fronterizas. Pues el resultado ha sido como estos procesos de deforestación que han sido también terribles. Y como parar eso es muy, muy difícil, porque los incentivos son tan grandes que es muy difícil controlarlo. Sí. No, eso reafirma eso que comentábamos, que muchos de los proyectos productivos ahora que surgen en desarrollo de los acuerdos de La Habana son proyectos productivos ganaderos. Es decir, la ganadería le importa al grande, le importa al chiquito. La ganadería juega ahí un papel, yo creo que de dinamización y de preservación de dinámicas económicas muy importantes en la historia del país. Ha sido un factor de colonización de tierras también muy significativo. Cham, lo que no se nos acabó fue el tiempo, más el tema no. Desafortunadamente yo creo que quedan más preguntas que respuestas, pero yo creo que parte de estas conversaciones es ayudarle a quienes nos escuchan y a quienes nos vean a que se hagan preguntas, a que pregunten, a que no sea solamente lo que se está oyendo, lo que se tiene por verdad, porque en el tema de la ganadería falta todavía mucha verdad por analizarse. Lo que se ha dicho puede que no sea falso, pero es terriblemente incompleto y no deja ver esta visión compleja y muy significativa de lo que significa la ganadería para el desarrollo de este país. Chao, de nuevo, muchísimas gracias. Creo que todos aprendimos y que se repita. Bueno, muchas gracias a ti, Juan Manuel.